buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con
trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores
buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buenas tardes y bienvenidos a Buscadores. Jueves 1 de agosto de este 2024. Llegó agosto, qué lindo, el mes 8. Bueno, de esta temporada número 22. Somos el programa 5443 y tenemos estos títulos. El presidente Luis Lacalle Pou no dudó en calificar de fraude a las elecciones en Venezuela. Dijo que es imprescindible que la comunidad internacional siga ejerciendo presión sobre el gobierno de ese país. Los candidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y del Frente Amplio, Yamandú Orsi, coincidieron en que el próximo gobierno debe continuar con las tareas necesarias para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos. Sobre este mismo tema, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, aseguró que se brinda el apoyo de personal y maquinaria para las excavaciones en el batallón 14. Crece la tensión en Venezuela. Nicolás Maduro pidió cárcel para la líder opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia. En tanto, aumenta la presión internacional para el recuento de votos. Almagro solicitará a La Haya orden de captura contra Maduro. Anunció un baño de sangre y lo está cumpliendo. El secretario general de la OEA presentará cargos ante la Corte Penal Internacional para que Maduro sea detenido y sometido a juicio. Desde hoy hasta el miércoles 7 de agosto se desarrolla la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La regata final fue postergada por la organización de los Juegos Olímpicos por falta de viento. Se correrá desde cero en la jornada de mañana viernes, luego de 2 intentos fallidos y varias horas de esperas. Los uruguayos estaban en la primera ubicación. Bruno Chetraro finalizó quinto en la semifinal de remo individual e irá por el diploma olímpico el próximo día sábado. Todos estos títulos y muchos más debatidos por el mejor panel de la televisión uruguaya, el de Buscadores, 21ª temporada. Tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme mate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. 14 y damos inicio a el octavo mes del año, Damos inicio a agosto en este jueves primero, programa 4443 de la 22ª temporada de Buscadores. Y está bien. Llega agosto y vemos la partida de julio. Porque ayer hablábamos de los memes, ¿no? No, y además está Agostini atrás. No vi, a ver, claro. a ver, de nuevo. Ay, claro, está Daniela Agostini. Claro, te acostó a la pena. Sí. Écheme. Era el cantante de Sombras, ¿no? No sé si Sombras, yo lo conocí cantando solo. No, Daniela Agostini tenía un marido de Nazarena B. Sombras. Me dicen por la cucaracha que sí. Era que decía, tonta, te quiere. Bueno. No, eso no, ¿no? eso es cualquier cosa. Comanche, bueno. La ventanita, él se hizo famoso La por ventanita del amor se me cerró. Bien, vamos a ponernos serios porque por favor. hay temas varios. Pasame los títulos, Bambi. ¿Cómo no? Hay temas varios, tenemos un panel de lujo. Bueno, hablando de ponernos serios, hoy madres y familiares mostraron a los medios de prensa cómo fueron hallados los restos de desaparecidos en el batallón 14. Tenían una placa de metal, una losa de material y cal. Las dos cosas. Cal y una losa de material encima. Y las fotos que vi en los portales, francamente, son impactantes. Realmente son impactantes. Quizás en minutos le pido a Andrés si las puede mostrar. Ahí en todos los portales. Y bueno,
han salido a hablar las jerarquías. Vos decías en los titulares, Metediera, por ejemplo, Sí. propone que el Me te dirá batallón, que es el actual intendente. el actual intendente canario, que deje de pertenecer a los militares. Hay propuestas de todo tipo. Ayer Fer decía, por ejemplo, Sebastián da Silva, el senador nacionalista, que propone ir más allá en la búsqueda y que se utilicen determinados materiales. Ahí vemos a Ignacio Randonea hablando con los medios ayer. Cuando a veces nos ponemos a hablar tanto y tanto y tanto sobre Venezuela, esta noticia nos sacude y nos dice, miren que acá están pasando cosas. No es que estamos... Ahí vemos las imágenes, que son muy elocuentes. Muy elocuentes. Vamos a ver cuánto tiempo lleva determinar a quiénes pertenecieron, ¿no? Los estudios de ADN, si se trata de un hombre, de una mujer, bueno, veremos. Pero hay otros títulos, Nelson Echegoyen. Hola, ¿cómo te va? Sí, señor. Continúan los Juegos Olímpicos. Hoy ya de una polémica en los Juegos Olímpicos. Hubo boxeo femenino. Peleaba una italiana, Carini, como el arquero uruguayo de apellido, y una boxeadora trans de Argelia, con rasgos masculinos, evidentemente. Dice que, por ejemplo, el Consejo Mundial de Boxeo le había suspendido porque le habían encontrado en los exámenes más hormonas masculinas que femeninas. Pero todo un tema. Pero el Comité Olímpico parece que hizo oído sordo a eso, o hizo la vista gorda. Se enfrentaron hoy y cuando comienza, digamos, el primer round, a los 46 segundos la italiana abandona el ring porque dice, nunca en mi vida me pegaron tan fuerte. Es decir, Ahí estamos viendo la pelea. Ahí está. Son 46 segundos. Mirá, ¿Ella es la roja o la...? La azul es la italiana. Ahí es cuando se retira. La azul es la italiana. Es un solo toque, un solo golpe. Mirá, ahí arranca. Ahí arranca. Ahí le dio el primer toque y ahí ya se retira. Porque se dio cuenta que la fuerza de la oponente, evidentemente, era mucho más potente que ella. Y abrió una polémica, ¿no? Abrió la polémica del día, por decirlo de alguna manera, entre otras, porque está el tema del viento, que se tuvo que suspender 2 veces, la regata, y además justo cuando Uruguay va primero, increíble. Pero sí, es una de las polémicas del día. Muy bien. Daniela Bouret, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde querés poner el foco? Bueno, yo creo que la historia golpea para entrar, ¿no? Y evidentemente acá hay 2 temas que me parecen importantes que vinculan a la Universidad de la República. Una es con los detenidos desaparecidos. En ese cementerio clandestino que se transformó el Batallón 14, han aparecido 4 cuerpos y hay 42 más posibles detenidos desaparecidos que pueden estar en esa lista, ¿no? La antropóloga Luzardo decía que, bueno, se iba a identificar en pocas horas si era de un hombre o una mujer, por el cráneo y por algunas partes del cuerpo, pero realmente estamos conviviendo con una situación que muchos decían que no existía, con muchos hablaban de la operación Zanahoria, aquella que se decía de los militares, que bueno, que en realidad se habían deshecho de todos los cuerpos, y en realidad la Zanahoria fue decir, bueno, esta es una mentirita, ¿no? Y realmente fue así que están apareciendo en estos cementerios clandestinos de la forma más cobarde, los cuerpos hacia abajo, ¿no? Mirando la tierra hacia abajo, con cal, con lápidas, es tremendo, pero bueno, la historia está apareciendo y los antropólogos están trabajando, como es este caso, incluso trabajan toda la noche, no dejan al cuerpo solo, ¿no? Hacen guardia para quedarse con él y van a descansar y están otros en su lugar. Es una cuestión muy, muy cuidadosa, muy, muy amorosa y muy de reparación, ¿no? Tiene que ver con esto también de cuidados. Y a la vez, en esto que la historia golpea la puerta, en el Cabildo de Montevideo también los antropólogos han encontrado restos de monedas, de vasijas, de botellas de ginebra, de una posible fuente que pertenece a nuestra historia de Montevideo, la forma de cómo se llevaba el agua, la forma de cómo se convivía. Sí va a ser un ascensor, como es un sitio patrimonial, obviamente tiene que intervenir patrimonio y tiene que intervenir los antropólogos, así que hoy tenemos a la Universidad de la República en 2 lugares que tienen que ver con la historia, y bueno, empieza así agosto, ¿no? Hay otro tema me gustaría tirarlo sobre la mesa para que cada uno lo tome después. Si nos vamos a
a la campaña, a las elecciones de cara a octubre, que es si el presidente participa o no participa de la campaña. Sabido es que está vedado por la ley Constitución de la República. es clara, ¿no? Él dice no, pero por otro lado le preguntan por Caram y él dice no opino porque no me meto en temas de campaña. Pero Cuando no da la es- pero impresión no es que de el tema campaña. Caram no es un de tema campaña. estrictamente de No proselitismo. es un tema de ¿no? campaña, no es proselitista. El tema de Caram es un dolo que hubo, ¿no? Es un tema que es de la justicia. Delito, es un sí, delito, sí. ¿no? Entonces, bueno, se tiene que ver. Reconocido por ellos, además. Pero sin duda, capaz que se demoró el Partido Nacional en ver un poquito esto que pasaba, porque desde el año pasado habían pedidos de informes que no estuvieron claros, circulaban noticias, primero se hablaba de 8 millones de dólares, ahora se habla de $1,5 millones en horas extras, pero evidentemente es un tema que atraviesa el Partido Nacional. De hecho, Delgado recién dijo que bueno, que la baja de votos del Partido Nacional no debía ser en base a lo de la vicepresidencia, ¿no?, de Valeria Ripoll, sino que tenía que ver con este hecho de Caram. Entonces, Bueno. ¿importa o no importa los hechos de corrupción a la hora de votar, ¿no? Uno pensaba en otras situaciones que se habían dado, gente que de todos los partidos que a veces que van, que los vuelven a poner. Uno dice, ¿importa o no importa? ¿Dónde está el tema ético? ¿Dónde importa la gente? ¿Qué es lo que hace uno? Si me beneficia a mí, entonces no importa tanto, como son muchos, porque aparece que fueron en realidad un montón de funcionarios públicos que se vieron beneficiados, entre comillas, con esta actividad de dar horas extras, ¿no? Esto es para un partido, porque se dieron horas extras para que fueran a un partido, ¿no?, a militar. Yo iba más allá, así, ¿qué opinan sobre si el presidente se está metiendo o no en campaña? Porque Orsi claramente dice, no voy a determinados eventos donde hay 4 presidenciables, todos de la coalición, contra 1, yo soy el único de la oposición, y ahora parece que son 5 contra 1 porque se mete el presidente. O quizás el presidente está haciendo campaña para 2029. Dijo, ironizó Orsi, y bueno, me interesa saber la opinión de ustedes. Antonio Maeso, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un placer, un gusto. Varios temas. Yo traía ese como al final. Aguardame que reflexión. te vamos a dar una mano con el audio porque no te está funcionando el micro. Acá, Mientras tanto, ¿te parece si damos la vía de comunicación? Eso mismo, Bambi. Exactamente, Gracias. vamos a dar las vías de comunicación. Sabés que te podés comunicar con nosotros a través de @buscadores.tv, que somos en Twitter, ahora X, Facebook, Instagram y también YouTube. Muy pronto nuevamente, y además tenés la chance de comunicarte con nosotros al SMS tradicional de Buscadores, que es el 2010 con la palabra busca delante del comentario, y además el WhatsApp del programa 098-292937, también con la palabra busca, y si colocás antes de tu comentario o lo que quieras decirnos, pones busca vino, participar del sorteo de los días viernes de los vinos de bodegas H. Estañar. Muy Ahora bien. sí. Ahora sí. Antonio, te escuchamos. Bueno, arriba el cuadro. Un placer, un gusto estar por aquí. Bueno, varios temas. Primero, no me interesa la opinión del presidente con referencia a Caram. No me importa ni un poquito. Yo sé que es corrupción. Yo sé que la corrupción hay que castigarla. Se castigó la corrupción y no necesito más que eso. Ahora, desde el punto de vista político, como hay una alineación, bueno, o sea, quien quiere entrar en el juego político partidario en ese sentido, y bueno, que entre, y está bien, es parte del juego. A mí no me interesa. Pero bueno, después, una familia más que va sin duda a tener esa, vamos a decir, esa paz que se puede haber encontrado en esta persona que todavía no se sabe. No se ha identificado. Pero yo lo miro desde ese lado, desde el lado que va a haber una familia que, bueno, va a decir, aquí está, y bueno, lo va a poder llorar de otra manera, o lo va a poder sentir de otra manera. Después, obviamente que yo estoy complicado en venir, y estoy viniendo los jueves. Vengo porque viene Daniela, si no, tampoco los jueves. Bueno, venía, todos ¿no? somos familiares, así Ahí que más que está. una familia preocupada por Este, esos cuerpos. Y por eso es que demora algunos temas. Pero las elecciones de Venezuela siguen, porque lamentablemente en Venezuela... No, y ha traído repercusiones Y ha- esperables, ¿no? Como la exactamente. condena de Luis Almagro, que recordó que También. Maduro había prometido un baño de sangre y dijo, lo cumplió. Hasta ayer iban 16 Exacto. muertos. Sí, terrible. 2 de ellos niños. Terrible. Ya hay algo que... Elon Musk está de punta, bueno, no es que sea... Sí. Es político, ¿no? No es político Sí, partidario, Tiene pero intereses creados, evidentemente. es un empresario con Sí. connotaciones políticas. Sí, pero vos sabés que previo a las elecciones yo había escrito, está en mi tweet, qué lástima la esperanza que tienen los venezolanos en que
vaya a asumir Sí. Maduro que se va a ir. Y puse al final, Dios quiera que me equivoque, porque lo puse por escrito un par de días antes. Los dictadores como Maduro No no reconoce. se van, con elecciones. Vos sabés que Olvídate. te interrumpo para seguirte el Sí. hilo. Escuché a Javier García, el exministro, actual senador del Partido Nacional, y decía algo que tiene sentido. ¿Dónde vieron un dictador que... O sea, qué ilusos los que esperan que reconozca la derrota y se vaya para la casa? ¿Dónde vieron a un dictador Me que da pena. reconozca que le ganaron en votos? Es como el corrupto no te va a mostrar la factura, Obvio. no te va a mostrar una factura Obvio. así, mirá, Obvio. acá le di tanto y lo tomó Obvio. como... No. Obvio. Y Entonces, acá en la mesa del obligado a jueves cualquiera pelea. anterior dije, a ver, si Maduro acepta, va preso inmediatamente. Claro. O sea, no hay chance alguna. Lamentablemente, estos dictadores se van, o como es en Cuba, que se perpetúan, o si no, con un acuerdo. Con un acuerdo. Che, mirá, te perdono todo, vamos arriba, pero por lo menos vamos a ver democracia. Por supuesto que hay otro. Puede ser Bueno, la invasión de Estados Unidos. La yo qué sé. oposición le daba ese salvoconducto. Y En bueno. caso de perder, le dijo, nosotros te dejamos partir. Sí, no pero vamos eso a se reclamar. acuerda Y ya previamente. estaba, Eso es como pasó acá en Uruguay. En la dictadura, en el 80, cuando se dijo Claro, que no. pero es la forma. sí. Es la forma. Te perdono a No pasa vos, nada. no pasa nada, y está. Bueno, otro tema. Ahora preguntaban. Daniela preguntaba, ¿le importa a la gente? ¿No le importa la corrupción? ¿Es parte de una variable importante? Y bueno, si yo le preguntara a ustedes, ¿qué variable prefieren de un país? El tema que a ver, los hechos de corrupción, estos que están ocurriendo, no es que estemos repletos de corrupción, todos los partidos, o sea, ningún partido político puede escupir para arriba con el tema corrupción. Está claro, ¿no? Está claro. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, por favor, porque da gracia a veces como algunos sacan pecho, pero no tienen autoridad moral para hacer la crítica. Todos sabemos que existen. El tema no está en que vayan a existir o no existir los elementos de corrupción. El tema está que si hay corrupción, ¿qué haces? ¿Lo defendés? ¿Lo tapás? ¿O lo sacás del partido? ¿Qué haces? ¿Esperás un año? ¿Esperás 2 años para ver qué hacer? ¿O los aplaudís cuando se van? ¿O los sacás enseguida? Ese es el tema. O sea, corrupción va a haber siempre. El tema va a estar que cómo actuaste frente a la corrupción en determinadas Yo circunstancias. tengo un matiz contigo, ya lo hemos tenido, pero sí. el público se renueva. Sí. Me parece que es súper válido eso que decís y además aplaudo que actuar rápido y despojar Sí. la maleza, las impurezas y sacar a los tornillos que están mal. Ahora, hay otro punto de la misma discusión que es si la corrupción es mucha o es poca. Y está bien pegarle a los que hay corruptos y como decís vos, se aplauden, se hace caravana, Sí, sí. se dice acá no pasó Sí. nada, pobre, estuvo mal. Y, Sí. y por otro lado, lo bien que se reacciona cuando se advierte corrupción. Eso está bien. Sí. Lo otro es si la corrupción es mucha o es poca. Bien, Y no es ¿cuántos menor. hechos de corrupción han existido? Pero ¿Y hay- cuántos en la justicia? Muchísimos. ¿Cuántos? No. Pero a no, ver, ¿cuántas no. renuncias? ¿Cuántos juzgados? No digas ¿En lo que muchísimo. va de este gobierno? No, Sí. Todo lo que han no, renunciado. a la H, justicia que ha dicho. No esto es- necesariamente delitos. No, yo entonces no hablo yo de estoy delitos. diciendo, bueno, pero hay una Hablo cosa. Bueno, pero si vamos a juzgar de antes, irregularidades. irregularidades es una cosa, y corrupción, Bueno. irregular, pero que en un momento hay una la corrupción justicia... ética. No todos los actos termina- corruptos terminan en Yo No, lo prisión. que digo- un momento la Que justicia... una cosa es que la corrupción A sea ver, mucha no o s- poca. A ver. Luis Calabria se fue de un... Está bien, siempre hablamos de lo bueno, mismo. Que pero... seguramente bueno, no se debió haber ido. Bueno, Ah. Pero es la excepción y todo lo hay- demás. No, y hay Pero a otros ver. más que todavía la justicia no se ha expedido. A ver, El otorgamiento de, por ejemplo, del pasaporte. Penades, Germán Cardoso, Uriarte, los jefes de policía Río Negro, Cerro Largo, Salto Durazno, director de Pero a convivencia. ver, Daniela, hay un montón. yo también tengo el listado Y acá de bueno, los hay años un montón anteriores, por para eso ver. dije que nadie Bueno, puede escupir claro, para Dos arriba. secretarías de Estado Perdón. descabezadas. Descabezada, por eso, porque es una cuestión que es ética pero ¿dónde también. están presos? ¿Dónde están Pero no juzgados? estamos hablando de delitos No. o no. Pero hay que poner un filtro un poquito de más cosas alto. que están mal, cuando sí.
querés entren, decirlo no así. pase esto. Entonces, cuidado primero con escupir para arriba, porque aquí sí, tengo muchos más que Daniela, muchos más que qué Daniela. pasa con un filtro No, más en alto? el gobierno Pero anterior la también idea- hubo mucha corrupción. Total, Pero a ver, así que, bueno, pero no sigamos quiero hasta entrar el- en eso. Y podemos porque entrar, pero- los que ahora se sacan pecho, yo les puedo traer los ejemplos anteriores y con la diferencia de que ahora se sacan. Antes se aplaudía. Eso te lo reconozco. Entonces, Este cuidado último ejemplo con de sacar Caram, pecho con estas cosas. hace un año que se lo está aplaudiendo. Cuidado Van con... se abrazan. Cuidado. Familia. Cuidado con Un sacar año. pecho con estas cosas. Un año. Bueno, vamos a avanzar y retomamos. Dale. Bueno, pero yo decía que importa o no importa. Yo traje unas encuestas de cómo la gente les considera la economía del Uruguay y cuáles son las expectativas. Y las expectativas son muy buenas desde el punto de vista económico, lo que la gente opina. Por eso inclusive la seguridad está en primer lugar. Claro, obviamente la economía está... Bueno, ahí está, mira, ya que lo pusiste, porque eso fue uno de los artículos. El 30% de los... Fíjate, el 30% opina que está bien y muy bien. El 42% Yo de hecho ni creo que buena la ni economía, mala. creo que la economía no es un tema en esta campaña. Bueno, por eso digo, no, pero acá hay solamente una cuarta parte de los uruguayos que dicen mal y muy mala. Sí. Esto es muy bueno. Pero además, el siguiente, porque tiene seguido a esto, que es cuál es la expectativa de los uruguayos de cómo les va a ir. Y mejora inclusive Dependiendo la de encuesta. cuál sea el próximo gobierno o no necesariamente. No, es en Independientemente general. ¿Qué de es lo eso? que Está. piensa? O sea, lo piensa como positivamente. Che, no veo nada, pero ¿quién hizo la encuesta esta? No vi la fuente. Cifra es la fuente. A propósito. Sí, no es la diaria, no te para dudas. Ni caras y No, caretas. porque ni a ver, caras y un poco caretas, me ni parece, la diaria hubiese entrevistado capaz que la gente en situación digo de por la duda, calle, pero- o la pero gente que es explotada está muy sexualmente. bien, está Me muy dice, bien. había pasado no, a mí. mira, No. ahí abajo dice fuente equipos. Equipos. Perdón, equipos. Otro más. Por eso digo, no es ni caras y No, caretas pero ni no la he diaria. entrevistado a otra Está bien, gente. no, por las dudas. Pero hiciste bien en preguntar porque la Pregunto, fuente por eso para siempre se saber, dice. no, por eso para saber que, no, y Exactamente. decía ahí, pero no llegó a leer. Antonio, ¿Vos en cuál estarías? ¿Bien económica? ¿Está bien o mal? En lo personal. Sí, claro. Bien, económicamente. Bien, ¿viste? Entonces Personal, está no, dentro de la mayoría. personal. Bien. Y capaz que sí, Bien. pero eso Por tiene eso, que ver con lo entonces, personal, gracias. no con lo Bien. institucional y no con No, lo no, pero- no, claro, mira, pero, país. a ver, Pues hay la que ver fu- qué se- filtro. Esa es y la eso- pregunta. yo agradezco que Sergio Perdón. me ponga los jueves porque Y es eso, el y eso que día Equipos- más divertido y de la eso semana. que Equipos no le preguntó a Daniela, pero le va bien, le va bien. Bueno. Con los blancos Bueno, sigue bien, mejor. ¿Me dejás presentar la encuesta? Te digo Sí, antes. y lo último, Dale. porque esto lo vamos a hablar después. Mm. ¿Qué opinan sobre que la mesa política, no sé, pues tiene varias cosas del Frente Amplio que yo ni las entiendo, pero que no le dejan al candidato estar no en debates, en exposiciones, ¿ok? No en debates, en exposiciones con otros. Bueno, Con otros. Es lo la que planteó respuesta Checho. es lo que yo dije. Claro. Bueno, pero Él vamos a ver. dice, Checho. Vamos a hay un analizar. presidenciable colorado, un blanco, un Opositor cabilante, mano a son mano todos de la con otro coalición y el otro Vamos lado a estoy yo analizar. solo. Una 4-1. Me parece no es muy- 4-1, una exposición. es muy pero- inteligente, pero muy vamos inteligente a la discutirlo porque hay un invitado. Me gustaría debatirlo porque si a usted les parece Me parece mal, bien. yo voy a pedir No, a la me parece producción, bien yo voy a debatir. pedirle a la producción de Buscadores lo mismo. ¿No? Y sí, yo Pero te digo la ¿cuál verdad, es? a mí me provoca. Tráeme a todos los comunistas, tráeme a todos del Frente Amplio conmigo acá, que lo disfruto. Bien, Lo disfruto. vamos pero a ver. bueno, pero si no tenés contenido, no tenés base, Tuitealo, y ahí sí, tuitealo, que te ahí sí. llamen, maestro, Tráemelo. tuiteá, tráeme a todos, Tráeme- acá que acá propósito de- estamos. Tráeme más como Ahí Daniela. va. Tráeme Ya. varias No, Bueno. yo no soy institucional. Vamos a avanzar. Ya estoy apagando el teléfono, hoy no voy a leer Pero ningún imagínate, mensaje. pero lo yo, apago. pero yo no represento a nadie, maestro. Es Ah, mi lo tiro, corazón a la dale. izquierda nomás. Vamos a ver la encuesta que armó producción porque creo que tiene que ver con lo que planteaba. Pregunta producción, si las elecciones fueran este domingo, ¿a qué partido votarías? A uno de la coalición, 52,4%, al Frente Amplio, 35,6%, a otro partido, Un 6. un 6%, y en blanco o anulado, un 6,3%. Y eso que yo todavía no voté. Muy bien. A ver, Bambi, ¿hablamos de los vinos? Sí. Gimo señor. presenta el clima. Sí, pero antes no tiene que presentar la cotización de la moneda. No, hágame caso. Vamos con Gimo, que tiene la presentación del estado del tiempo en la jornada de hoy aquí en Montevideo.
Gimo desde 1956, calidad comprobada, nos cuenta que la temperatura en la jornada de hoy, bueno, es bastante agradable. Tenemos una temperatura actual de 25 grados, una temperatura primaveral casi veraniega, 56% el índice de humedad, 15 kilómetros la visibilidad, y la tarde y parte de la noche se va a presentar con el cielo nuboso, periodo de algo nuboso y ventoso la próxima madrugada. Mirá lo que va a ser la temperatura mínima. Vamos a tener 19 grados de mínima y 27 de máxima. Playa. Eso, sí, exactamente. Es un día realmente de verano, el día de mañana viernes. Muy bien, ahora sí vamos a repasar la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Voy a hablar de Droguería Paysandú, nuestros grandes amigos que siempre tienen novedades. Aprovechá la promo del mes, 15% off en productos seleccionados. Visítanos en cualquiera de nuestras 31 sucursales que están en diversos puntos del país. Seguimos en todas nuestras redes, @drogueriapaysandú.com. Allí te podés encontrar absolutamente todo lo que necesites para tu hogar, para el comercio, para la salud. Muy bien. Y para conseguir lentes como estos, Bambi, Y tenés que ir a Semiflex, donde podés comprar desde cualquier punto del país sin moverte de tu casa. Entrá a nuestra web, que es semiflex.com.uy, haces clic en la pestaña que dice compras, ahí vas a tener toda la información que necesitas. Semiflex está en Escocería 2759, abierto de lunes a viernes de 11 a 20 horas y los sábados de 12 a 16, con el teléfono 2-710-7070, semiflex.com.uy. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Bambi, el domingo que hay clásico, es una buena Ya veo por oportunidad dónde para prender la parrilla y tirar señor. unos Exactamente. Cativelli arriba, ¿no? Qué ganas tengo de prender una parrilla en la previa de lo que va a ser el encuentro clásico del próximo domingo, que va a las 3 de la tarde, invitar a los amigos, a la familia y poner unos chori extra Cativelli, ¿eh? ¿Probaste los nuevos con cheddar y queso y morrón? Deliciosos, sí, divinos. Y mientras preparamos el fuego, arrancamos con una picada con salame, longaniza, bondiola. ¡Puah! Con los productos Cativelli no fallo. El mejor plan para este clásico, picada y asado con Cativelli. Cativelli, ¿qué te gusta? Cativelli, ¿qué te junta? Y si ahora que está lindo el clima, que tenemos unos días donde sube la temperatura, por ejemplo, querés salir a trotar por la Rambla como hace Sergio, te recomendamos las nuevas pilchas de Umbro. Upa. I'm shocking the world. I know this is how legends are made. I'ma get on the stage and make it look amazing today. These are the moments that I waited for my whole life. About to get my shine. Don't think I'm gonna need some more lights. Been on my grind, that's why my future looks so bright. Soon as that curtain go up, you know that it's my time. It's my time. Muy bien. Y es un gusto recibir en los estudios de MBD Films, en el Prado de Montevideo, al colega Emiliano Seca, autor en este caso de su segundo libro, ¿no? Segundo libro solo, sí. El primero fue en compañía. Bien, estamos hablando de El humo, la patria o la tumba. Lo tiene ahí Bambino, ahí lo vemos. El humo, la patria o la tumba, una preciosa tapa de los amigos de Penguin Random House. Y un libro, Emiliano, que tiene distintos climas, ¿no? Arranca hablando hasta de la historia misma del cigarrillo, de la nicotina, el poder del marketing, el poder del... el furor que tuvo el cigarrillo y lo bien visto que era en cines, en películas, otrora, hasta después, bueno, en La Patria te metés de lleno, en donde creo pusiste el foco, dímelo tú, pero es en la campaña, la política antitabaco que lideró el gobierno uruguayo cuando el presidente era Tabaré Vázquez, y La Tumba, que es cuando efectivamente ganamos ese juicio improbable, metemos ese batacazo, para hablar en términos futbolísticos,
le ganamos a esa potencia económica que es Philip Morris y las moralejas que esto deja. ¿Está bien este resumen? Sí, está ajustado en una parte de la línea que tiene el libro. Bueno, primero, buenas tardes, un gusto para mí estar acá, muchas gracias por la invitación. Encantados. Sí, primero iba a ser además la historia solamente del juicio. Iba a ser la historia de cómo se llega a esa instancia, de qué tratan esas instancias, que es un fenómeno bastante reciente. Los arbitrajes como este que enfrentó Uruguay contra Philip Morris empiezan más o menos en la década del 70, en el año 72. El primer arbitraje es de la cadena de hoteles Hyatt contra el Estado de Marruecos. Después es un fenómeno que se repetía a veces, un par de veces al año, había años en los que no había arbitrajes. ¿Por lo general ganaba Philip Morris? No, la tabacalera es la primera vez que una tabacalera lleva a un Estado. Bien. Estoy hablando de empresas que llevaban a tribunales internacionales a Estados. Perfecto. O bueno, también había tipo de instancias como se dio, por ejemplo, el de Uruguay y Argentina en La Haya por las papeleras. Por Bosnia. Pero a partir del año 2000 se da un fenómeno de crecimiento y en el caso de Philip Morris contra Uruguay es la primera vez que una tabacalera decide llevar a un Estado a un arbitraje internacional. Ya habían tenido instancias judiciales dentro de los países. Pero vos decías que ampliaste la mira, ¿no? Si bien hay unos cuantos capítulos dedicados y está narrado muy en detalle el juicio por el juicio millonario contra Philip Morris, contra el Estado uruguayo, van bastante más allá. También investigaste el poder cultural, si se quiere, que ha adquirido el cigarrillo de nicotina, ¿no? Sí, hay un ejercicio para hacer con respecto a lo que sucede en el siglo XX, sobre todo, que servía para este caso, que es el poder del objeto y ese significado que se generó en torno al cigarrillo específicamente. Lo podemos llevar a otros objetos. En este caso Decís hasta superhéroes que fumaban, que eran los menos, y cómo después los responsables los van dejando a un lado, porque ya no, llegó un momento en que ya no era cool fumar, ¿no? Al principio del siglo XX no había una discusión en torno al tabaco por cuestiones de salud, casi eran otros los temas más relevantes. Algo que me sorprendió, hasta decís que había una creencia, una biblioteca que hasta era bueno. Sí, había publicidad enfocada directamente en eso. Hay una publicidad que se usa en una serie que fue muy conocida en estos últimos años, que se llama Mad Men, que es una serie que trabaja mucho sobre los años de publicidad, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, y toma en su primer capítulo una campaña de Lucky Strike que decía que los médicos recomendaban esos cigarrillos específicamente porque eran mejores, y ponía un número para incluso darle más credibilidad al aviso, un número específico de 24.560, estoy diciendo una cifra que no es exacta, pero médicos recomiendan que se fumen estos cigarros que son mejores y menos irritantes. A mediados del siglo XX eso cambia, empieza primero la discusión científica en torno al cigarrillo y al cáncer de pulmón, a la asociación con el cáncer de pulmón. Ahí hay un epidemiólogo que se llama Richard Doll, que es un británico, que por casualidad empieza a estudiar este fenómeno. Pensaban que podía estar asociado a los problemas que tenían de enfermedad y de cáncer de pulmón en Gran Bretaña a la polución del aire, a la fábrica automotriz, al parque automotriz y al aumento, y se dan cuenta en los estudios que se empiezan a hacer epidemiológicos de que tenía una asociación con el cáncer de pulmón. Entonces eso empieza a llevar el plano a otro punto de la discusión. En ese momento se había construido en el cine, también en la literatura, una relación con ese objeto, una representación con el objeto del cigarrillo que podía estar asociado a la felicidad, al amor, a otro tipo de cuestiones, y eso empieza a cambiar desde la discusión sanitaria y desde la discusión científica. También las tabacaleras habían desarrollado institutos para generar evidencia o discutir la generación de evidencia cuando ven que este es un fenómeno que empieza a sonar y a llegar a organismos de salud internacionales. La OMS comienza también a meterse en este asunto a mediados de la década del 70, y hay una cuestión importante que es relevante para la historia del caso de Uruguay, que es que en Estados Unidos hay dos instancias judiciales muy importantes en torno a el cigarrillo y al humo de segunda mano, la exposición al humo de segunda mano, que es la primera medida que se toma con la política antitabaco, que es básicamente la prohibición de fumar en espacios cerrados. En la década del 90 se podía fumar en los aviones.
Las que dieron la gran pelea en Estados Unidos en contra del fumar en los espacios cerrados fueron las azafatas. Sí. Y ganaron un juicio que fue un juicio, por supuesto, millonario, y eso con ese dinero crearon un fondo para financiar investigaciones científicas sobre la exposición al humo de segunda mano. De hecho, Uruguay utilizó plata del fondo de las azafatas que ganaron esos juicios en la década del 90. Después está la historia más conocida de Jeffrey Wigan, que trabajó para Bramman Williamson, que es una de las grandes tabacaleras de Estados Unidos, que era la filial de British American Tobacco. Esa empresa particularmente tuvo una disputa judicial. Hay una película muy conocida que se llama El Informante. Sí, claro. Bueno, esa película es la que cuenta una parte de esa historia. Russell Crowe y Al Pacino. Exactamente. Entonces, además, para los que somos periodistas, es una película, digamos, donde los principios periodísticos están bien allá arriba, el cuidar a la fuente, la reserva, bueno, en fin, muy vista en las clases de licenciatura en comunicación. Quiero poner el foco en la política antitabaco. Tú hablaste con protagonistas de un lado y del otro, con abogados que estuvieron detrás del juicio y también con algún uruguayo que de hecho testificaba para Philip Morris. Y además, varios años después de haber terminado el juicio, reconstruiste toda esta imagen. ¿Qué sacaste en limpio? Porque acá se trató de una política de Estado, ya podemos preguntar dentro de unos minutos qué tanto se ha mantenido y qué tanto hubo retrocesos, como algunos señalan. Pienso en Diego Rodríguez, que además tú lo mencionás en el libro, lo hemos tenido aquí, es de los que entiende que hubo un claro retroceso con este gobierno en la política antitabaco. Ya voy a llegar a eso, pero ¿qué sacas en limpio respecto al juicio en sí y a la política antitabaco como un gol del Estado uruguayo? Bueno, sin dudas es un hito, no solo para Uruguay, sino para la política o las políticas antitabaco a escala mundial. Por eso mismo que decíamos al principio, por esta decisión de que una tabacalera decide llevar a un arbitraje internacional a un Estado por primera vez. Después, una cuestión que es interesante en esta historia es que si uno simplemente escucha los titulares o se queda con algunos momentos de la historia y al empezar a meterse, bueno, a veces nada es lo que parece ahí en la historia. Por ejemplo, Philip Morris no discutió la política antitabaco de Uruguay. Lo que discute y lo que lleva a juicio son dos medidas específicamente que entendían toma Uruguay. los perjudicaban comercialmente. Entendían que los perjudicaban comercialmente. Hay una medida que solamente aplica a Uruguay en el mundo, que es el requisito de la presentación única. Esto es básicamente que una marca no puede utilizar dentro de una misma familia, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Marlboro, que fue lo que pasó acá, tenía distintos colores, antes tenía distintas presentaciones, estaban los light y había otro tipo de presentaciones, después pasó a tener solamente colores porque se prohibió el uso de términos como light porque decían que confundía al consumidor. Uruguay decide ir un paso más allá y dice, para mí todos son iguales, se pueden quedar con uno. Eso fue una medida que encendió la alarma de Philip Morris porque era una medida que consideraba que iba a dañar su negocio. Claro, y entendían que se coartaba la libertad empresarial, ¿no? Sí, de hecho el daño que presentan, quieren un resarcimiento por la aplicación de esa medida y por el perjuicio que le generó en términos comerciales. La postura de Uruguay en el juicio, para simplificar un poco el asunto, es que toma esta decisión y estas medidas en defensa de la salud y la vida de su población. Entonces se transforma una discusión entre los intereses comerciales por un lado y la defensa de la vida por el otro. Como que discutían distintas cosas y a ver, decime si estoy interpretando bien, pero tras haber leído el libro, discutían distintas cosas y el tribunal arbitral dijo, bueno, libertad de la empresa o libertad comercial y por otro lado la defensa de la salud está por encima. Y por eso interpreto que Uruguay termina ganando. Hay un sentido, ¿es algo así? Sí, hay un sentido común creado en torno a eso. Uruguay se aprovecha de esa línea, de esa construcción de su defensa, pero no fue fácil que la OMS ingresara como amigo, así esa es la figura socio, que se utiliza para dar su opinión en el juicio a favor de Uruguay. Tampoco la OPS, que también participa dando su visión con respecto
al tema. Y después, siempre el argumento en defensa de la vida, en cualquier tipo de discusión que se da, es interesante. ¿Quién no está en defensa de la vida? ¿Quién no se para en ese lugar? Sin ir más lejos, uno de los protagonistas que tiene esta historia, que es Tabaré Vázquez, también en defensa de la vida, vetó uno de los artículos de la despenalización del aborto. Y eso genera una discusión. Quienes estaban aprobando ese artículo, quienes impulsaban eso, de que finalmente después se aprobó en el gobierno de Mujica, también lo hacían en defensa de la vida. Entonces la discusión sobre ella siempre parece más simple de lo que es realmente. Y eso es lo que plantea en el juicio Uruguay. Sin embargo, lo fortalece a su argumento con los organismos de salud y bueno, y con el resultado que le dio en indicadores de la salud de su población la política que aplicó. Daniela. Bueno, felicitarte primero por el libro, porque además me gusta que trabajas con los imaginarios y con las prácticas culturales asociadas al tabaco también, ¿no? Me imagino todo lo que tiene que ver con un cigarrillo después de tener relaciones sexuales, después de comer, lo que implicó para las mujeres en un momento asociar el cigarrillo a empoderarse, ¿no? A sentirse parte de una práctica en la cual antes estaba vedada y salir públicamente a hacerlo, y cómo eso después se termina relacionando con la salud, ¿no? Sí, la idea de la emancipación, en el caso, por ejemplo, de las mujeres y de los movimientos feministas, aparece en la historia de la publicidad del cigarrillo, ¿no? De hecho, esta historia para mí comienza con una imagen muy potente, que es la directora de la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, transformando lo que era el eslogan de la campaña de Virginia Slims, que era una línea que específicamente Philip Morris lanza para las mujeres. La tapa del libro también es una publicidad de Philip Morris de la década del 50. Ella, lo que dice la directora de la OMS, la publicidad, perdón, de Virginia Slims, decía: hemos recorrido un largo camino, nena, y era una imagen de mujeres que fumaban esta línea de cigarrillos, y ella dijo en 2010: hemos recorrido un largo camino, matones, en su discurso, enfrentándose y tomando eso, porque también la pelea, sobre todo, es en cualquier tema, no en este específicamente, ¿no? Pero desde lo cultural a veces se logran los cambios mucho más potentes que desde lo político. Sí, pues incluso asociándolo a las mujeres con los mentolados o incluso los vinos más suaves, ¿no? Hay como una cuestión de lo femenino desde ese lugar. Entonces lo que me parece interesante también es cómo la definición de una política pública habla también de los intereses de una sociedad. De hecho, uno puede pensar en las políticas públicas en Uruguay, las últimas generación, la ley del aborto, la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Todo un montón de leyes de última generación. Sin embargo, el reclamo no estaba en la sociedad civil, un reclamo popular diciendo, bueno, vayamos a hacer una ley antitabaco. Esta ley vino de arriba, diríamos, fue una propuesta presidencial que tuvo una muy buena factura y tuvo muy buenas implicancias. Entonces, cómo a veces se lee cómo los sectores de la población civil organizada hacen reclamos, pero no todos los dolores, no todos los reclamos, no todas lo que uno vive como un problema puede llegar a tener después una política estatal, o puede llegar a tener recursos o pienso estratégico para acabarla. Entonces, eso me pareció muy curioso, como no era una demanda civil y sin embargo se transformó en una política pública. Y después transformó en una política pública, viene este gobierno y, por ejemplo, hace que los controles para tener dispositivos electrónicos bajen, haciendo bajar y peligrar una política exitosa antitabaco. Sí, la pregunta es esa. ¿Por qué te parece a vos que si teníamos toda esta situación desde un lugar que Uruguay se manejó como un David contra Goliat, contra poner en escena una cosa que ni siquiera la sociedad todavía estaba esperando y que después se dio cuenta que sí, en realidad nos hace mucho más saludable no fumar en restaurantes, en bailes, en lugares cerrados, hasta en las casas? Ahora cuando alguien viene a tu casa y fuma, dice, che, ¿puedo salir a la terraza a fumar, a la calle? Porque como que se respeta y se generaron hábitos distintos. Uruguay está acá y de repente la política pública cambia, baja ese estándar, como diciendo, retrocedemos 5 casilleros, ¿no? Pero estás opinando, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ella no quiere preguntar, quiere decir. Estoy las dos cosas. Está Estoy bien. opinando, Pero contextualizando yo para no preguntar entendí cuál qué es la pasa. pregunta. ¿Vos me entendiste cuál es la pregunta? Yo podría complementar lo que vos estás diciendo con alguna cuestión, que es la construcción de la política pública de Uruguay no es una idea de Uruguay, sino que es una idea que se construye quizás a partir del trabajo de organizaciones civiles a nivel mundial. Había una discusión en los organismos más altos de la salud de Naciones Unidas
sobre la política antitabaco a partir de lo que había pasado en esta década del 90 en Estados Unidos. Hay organizaciones de lobby muy importantes que las tabacaleras tuvieron durante todo el siglo XX y que se lo cerraron en Estados Unidos. De hecho, el Instituto de Lobby de las Tabacaleras era uno de los más grandes que existía en Washington hasta finales de la década del 90 y lo cerraron. Y las organizaciones de salud que estaban a favor de la creación de políticas antitabaco, crearon centros también pequeños, regionales de lobby para ir a las discusiones del convenio marco, por ejemplo. Acá hay una figura que aparece que es de la sociedad civil, que es un médico, un cardiólogo, que después lo vimos mucho tiempo en los medios, que es Eduardo Bianco, que durante muchos años batalló. Estuvo cerca de esa parte porque también el lobby tiene una connotación negativa, pero puede haber un lobby a favor de las tabacaleras y puede haber un lobby a favor de los grupos de salud. Claro. Quiénes son los buenos y quiénes son los malos ya es otra cuestión que no corresponde a la valoración esta de cómo se mueven estratégicamente los grupos. Entonces, acá sí lo que sucede es que internacionalmente se vota un convenio marco, ese convenio marco llega a Uruguay y sí hay una decisión política de ir en sentido de esas medidas, pero no es solo Uruguay el que va, no nace en Uruguay esta medida, sí tiene un liderazgo desde la política, claro, y después a partir de ahí se construye hacia la sociedad civil para que funcione, que eso sí sucede en Uruguay, la medida funciona. Después, lo que pueda suceder hoy con los cambios que son evidentes en algunas partes de la política antitabaco con respecto a las medidas que aprobó el gobierno anterior, ahí hay una línea de restricción que consideraba la administración anterior del Frente Amplio y que este gobierno tiene otra mirada probablemente del fenómeno sanitario que representa y de salud del cigarrillo, pero también de los fenómenos empresariales, también de esos intereses. Y bueno, eso es pendular de quien ocupa el gobierno en un momento. No nos olvidemos, y vos lo ponés en el libro, cuando el presidente dijo, y sí, ¿quién me lo va a pedir? ¿Una fábrica de chicles? No, me lo pidió la tabacalera. Bueno, reconociendo que, digamos, por pedido de las tabacaleras se había cedido, y en todo caso, interpretando a Daniela, puedo hacerte la pregunta. ¿Tú entendés que hubo un retroceso en la política antitabaco en Uruguay con este gobierno? Se modificaron las medidas que estaban en ese momento. Hay gente que entiende que eso es un retroceso. Si lo miramos simplemente desde las restricciones que existían, sí, se quitaron algunas restricciones. El asunto es... Y esto lo digo sinceramente, no es algo que yo he estudiado el impacto en la salud del cigarrillo. O sea, hay organizaciones y hay personas que estudian eso específicamente. Evidentemente hay un cambio sí en la política que existía de la administración anterior. Se modificaron medidas que existían. Si eso después tiene un impacto en la salud, hay organizaciones que sí lo están denunciando, que hay intereses detrás de esto, que pelean por la flexibilización de esas medidas. Claro. Pero bueno, yo creo que se ha saldado la discusión sobre el daño que el fumar puede producir en la salud. Eso está saldado, no es una discusión. Eso ya no se discute. El tema es cómo se enfrenta esa política. De acuerdo. ¿No? Claro. Bambi. Sí, te quería preguntar si esta que pasó con Uruguay ha incentivado que otros países, se han unido otros países en la misma situación, con leyes antitabaco o países que han cedido ante las tabacaleras. ¿Cómo viene ese movimiento? El convenio marco se empezó a aplicar a partir del año 2005 y ahí hubo varios países que lo aplicaron. De hecho, en la región de 2005 a 2010 hay un avance bastante grande en las medidas. Por ejemplo, hay países como Panamá que tienen una política que han sostenido a lo largo del tiempo a pesar del cambio de gobierno. Claro. Por ejemplo, ¿no? En esto que ahora hablamos de Uruguay, bueno, en Panamá cambió el signo político y las autoridades, pero se mantuvo la política. Después... ¿Cuesta o el mundo va hacia ahí? Y yo creo que hay una parte del mundo occidental que laudó, por ejemplo, esta discusión que no hace tanto tiempo que se laudó, que es la de los efectos de fumar en la salud. Esto es de fines de la década del 90, y en el mundo occidental hay medidas en este sentido. Pero bueno, por ejemplo, el mayor productor, el mayor consumidor y el que
el que más fábricas tiene de producción, o la producción más grande, incluso para consumo interno hoy, es China, por ejemplo. Mirá. Y en otros lugares las medidas y las políticas antitabaco son diferentes. Uruguay tiene una política que es restrictiva con respecto al tabaco, y tiene, como decíamos, una medida como la de la presentación única, que es una medida que solo Uruguay aplica en el mundo. No hay cero otro país publicidad, que lo aplique. además. Por eso. Primero, felicitaciones también por la idea y porque además, en base a tus respuestas, veo que, yo no leí el libro, no lo tuve, pero veo que hay un trabajo profesional sobre el tema, independiente en ese sentido. Yo en Uruguay veo que cada vez menos justamente la gente fuma y cada vez son más restrictivas, no veo ningún cambio de nada. Internacionalmente veo inclusive cambios. Quieren prohibir en algunos lugares fumar en la playa. O sea, hay lugares donde inclusive esto cada vez... Yo soy de la época donde toco la guitarra y yo volví a mi casa lleno de humo hasta la guitarra. Eso inclusive me perjudicó y yo nunca fumé. Eso me perjudicó. Quiere decir que yo soy de los que me parece excelente. Exactamente. Pero vos entendés que no hubo restricciones. Ahora, no, pero hubo restricciones, pero la gente ya está tan concientizada que está mal fumar. Que yo no veo que se haya liberado. Yo te diría que fue peor la apertura de la marihuana que el tema tabaco. O sea, mucho peor. Pero bueno, pero eso son cosas. Pero eso es una discusión de política, es otra discusión. Política partidaria, que cada uno tira para su lugarcito, y eso yo no es el lugar que me quiero meter. No es partidario. Sí, es partidario. Pero bueno, no importa. Lo que te hago una pregunta, porque en aquel momento de juicio, me acuerdo cuando pasamos al gobierno de Mujica, se decía de cualquier cosa, y capaz que en el libro vos me lo podéis, porque se hablaba de millones de dólares, de miles de millones de dólares, tanto que Mujica quiso flexibilizar el tema de la exposición de las cajas, porque dijo, vos me podrás decir, no, mirá, eso no era así, pero recuerdo perfectamente que dijo, no, pero si nosotros ponemos en realidad la mitad de la caja, estamos siendo flexibles y en ese sentido podemos eliminar la posibilidad de un juicio. ¿Qué de cierto o qué no de cierto tenía ese aspecto? Bueno, la otra medida que Philip Morris cuestiona en el juicio, que pide también en parte del resarcimiento, es el aumento del 50 al 80% de las advertencias en las cajas. Ahí también, cuando uno empieza a hilar más fino en la historia, entiende que Philip Morris denuncia estratégicamente al gobierno de Tabaré Vázquez 10 días antes de que deje el gobierno Vázquez, y a partir de que denuncia a Vázquez se sienta a negociar con Mujica. Eso genera una tensión interna política entre Mujica y Vázquez durante el primer año. Una idea era, Vázquez quería seguir con el juicio, sin duda, quería ir hasta las últimas consecuencias en esto. Mujica estaba dispuesto, o por lo menos parte de su entorno dispuesto a negociar. Ahí me lo cuenta. Recuerdo perfecto eso, por eso te lo preguntaba. Me lo cuenta Mujica, pero también hay una charla, por ejemplo, frente a Anchorena. Vázquez estaba de pesca, Mujica se junta, hablan de este tema y acuerdan ir para adelante. Ese año fue un tema de la interna. Si flexibilizaban algunas medidas, si se negociaba con la empresa y no se iba a juicio, pero la cuestión de la cifra obviamente era intimidante para Uruguay, porque era la primera experiencia en un arbitraje internacional y sin embargo la cifra no era tan grande. La cifra del juicio eran 26 millones de dólares. Se hablaba de 1.500 millones de dólares, recuerdo perfecto, por eso es que yo quería que lo dijera. Sí, por ejemplo, pero ahí en ese momento, y esto es una... la intencionalidad de quién circula el valor de la cifra o de lo que el juicio podía costar, también sirve para intimidar a los gobiernos. Los abogados de Uruguay, del juicio, los paga Michael Bloomberg. Porque también tiene su fundación que impulsa las políticas antitabaco, Tobacco Free Kids, la Fundación Bloomberg en sí misma, apoyaron y con dinero al gobierno de Uruguay. Sin embargo, la simetría era muy clara, no era fácil seguir adelante. Hay un acto que para algunos puede ser de valentía, para otros podría ser irresponsabilidad, de responsabilidad. Bueno, la historia le termina y poniendo a las personas que tomaron sus decisiones y los riesgos en un lugar y los dejan en los lugares que están. Pero sí es cierto que decidieron ir hacia adelante en un juicio que no era fácil y que sobre todo lo que estaba en juego ahí, que es importante en este tiempo y que para mí es uno de los grandes temas, si no es el tema que está por detrás de esto, es la soberanía. La soberanía de los estados a decidir
su política pública, en este caso una política de salud pública, pero lo vemos en otras áreas hoy en discusión. Ahí hay una decisión política firme de quienes estaban en ese momento de defender la soberanía del Estado para actuar en función de lo que creía que era mejor para su población. De hecho, Uruguay se agarra de eso, ¿no? De la soberanía. Claro, la soberanía era el tema que está detrás de esto. Ya después, ¿no? en los arbitrajes internacionales, en este tiempo es el presentó fenómeno Clínica Hatter. ¿Eh? Me Nada. imagino que es arriba. Lo hicieron llegar. No se notó. No pasó nada. Entonces, No, eso, decía que la soberanía es el gran tema en discusión de este tiempo quizás, y que los arbitrajes son un gran ejemplo de eso y una gran puerta de entrada para poder entender qué es lo que se discute y por qué se discute ahí. bien. ¿Entendés que ahora ya ha pasado el tiempo desde que se ganó el juicio, que llevó unos 5 o 6 años, ¿no? Claro, el juicio en sí dura 5 años. Porque 2005-2010. 2010 a 2015. Ah, está bien. Sí, la política se empieza a aplicar en 2005, en 2010 es la denuncia, en febrero. Está bien, de ahí mi confusión. La política con el gobierno de Vázquez, el juicio ya en gobierno de Mujica. La pregunta es, ¿crees que, retomo lo que decía Antonio, se creó acá una política de Estado más allá de algún eventual retroceso de este gobierno, alguna cierta flexibilización, pero no se cambió lo macro, lo más importante? Por ejemplo, hoy sería impensado entrar y prender un pucho en no sé, en una empresa pública. En un lugar cerrado. Es impensado, en cualquier lugar cerrado. Hasta en un medio de comunicación. Cuando yo empecé en el diario El País, se fumaba en la redacción. Claro. Cuando era compañero de tu amigo Joel. En la radio. En la radio, en todos lados, ¿no? Vemos películas con gente fumando y nos parece raro. Exacto. Me da la impresión que en eso sí hay una política de Estado clara, amén de alguna flexibilización menor, digamos, más reconociéndole ciertos derechos a la empresa, pero a la industria, pero no en lo importante. Ahí no hay una marcha atrás. ¿O sí? No sé, yo creo ahí que ahí hay una batalla ganada desde el punto de vista que decía Daniela, que es el cultural, ¿no? Se ganó desde ese lugar, entonces la política de Estado en este caso sería ya muy antipático, si se quiere, cambiar la posibilidad de que se pueda fumar en espacios cerrados, ¿no? Permitir que se vuelva a fumar en espacios cerrados parece impensado, pero eso es porque culturalmente, como decía ella, ya se ganó a partir de la política, ¿no? Esta es la política transformando, en ese caso, una cuestión. Y el mundo va por ahí también, creo. Bueno, una parte del mundo occidental sí, tampoco son todos los países, hay muchos países que están, pero hace muy poco fue la conferencia de las partes en febrero, donde se habla del convenio marco, y hay países que tienen políticas y que están en la línea de Uruguay, otros países que mantienen una neutralidad y otros países que todavía defienden el tabaco, bueno, sobre todo en Centroamérica, algunos países. Después uno, si viaja, tiene la oportunidad de ir a otros lugares, va a ver que hay imágenes que para nosotros son muy comunes, ¿no? Quizás no vemos tanta gente fumando incluso en los bares, ¿no? Y uno va a España y ve gente fumando muchísimo más que en Uruguay o en otros lugares. Que han cambiado. Por ejemplo, también hay que relacionarlo con hace siglos la Iglesia dominaba el tema de la salud, ¿no? Antes de morir alguien, en vez de llamar, el cambio fue cuando alguien iba a morir, llamaba al cura, ¿no? Para legar su testamento, para estar con paz al alma. Después empezó a llamar al médico, ¿no? Porque en realidad no quería morir. Ese cambio de mentalidad también tiene que ver con la imposición del saber médico frente a el saber más eclesiástico y religioso, ¿no? Sí, claro, ese cambio que viene de principio de siglo, que se da con el vallismo, ¿no? Que quita ese saber y le da ese lugar a los médicos. Pero también en esa mirada de los médicos paternalistas ha cambiado durante el siglo XX, ¿no? Se le da ese lugar al médico, el médico, como comentábamos hoy en esa publicidad, decía, bueno, fumen estos cigarrillos que son mejores o que hacen menos daño, después cambia. Y andá a ver qué médico era, porque las publicidades en ese entonces acudían a médicos de países europeos o estadounidenses que no sabes ni quiénes eran, no tenías hoy un Google para decir a ver quién era y quién lo dijo y por qué. Y hoy la importancia de saber esto y cómo se ha corrido también a la información que viene desde la ciencia, de la producción científica y académica. Aquí
quiénes financian los estudios, cuáles son los estudios independientes, quiénes están estudiando, por ejemplo, en fenómenos de políticas de tabaco, pero de otros temas que nos puedan interesar. Bueno, saber bien los conflictos de intereses es un tema muy actual, que hace mucho tiempo no hablábamos tanto, ¿no? Y que ahora está mucho más presente por la potencia y la penetración que tienen otro tipo de industrias, como la industria farmacéutica en este tiempo. Muy bien. Emiliano Seca, entonces, periodista, escritor, autor de El humo, la patria o la tumba, reciente lanzamiento de Penguin Random House. Gracias, Emiliano, además productor de No toquen nada del Sol. Emiliano, gracias por esta charla, Buscadores. Gracias a ustedes por la invitación. A las órdenes. Bambi, ¿por dónde vamos? ¿Te parece si para despedir justamente al invitado vemos un tape donde el presidente Luis Lacalle Pou no dudó en calificar de fraude las elecciones en Venezuela? Dijo que es imprescindible que la comunidad internacional siga ejerciendo presión sobre el gobierno de ese país. Lo vemos al presidente. Obligado a cualquiera pelea, porque en realidad nosotros no rompimos relaciones con Venezuela, ni echamos al embajador venezolano de acá. Lo que pasa a veces con alguna gente es muy difícil. Gente que solo conoce la violencia. Ya no digo solo la violencia física que la usan, la violencia verbal, la agresión. Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay. Pero además, no estamos hablando de alguien que tiene antecedente democrático. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura, lo sostengo. Pero aparte no lo digo acá, lo dije enfrente a Maduro. Con respeto, pero lo tengo que decir. Entonces, todo hace pensar que antes de las elecciones, con la proscripción de candidatos, con el encarcelamiento de gente, con la violencia por parte del gobierno, el día D, que es el día de la elección, con los problemas que hubo en el circuito, y enseguida pasado la elección, no quieren entregar los documentos que atestiguan eso. Como dice un amigo mío, Cerro más Playa, Piriápolis. Es obvio que algo está mal. Es indefendible lo que está pasando. Y lo que es increíble es cómo el poder puede llegar tanto a alguien, ¿no? O sea, ya está. O sea, ¿querés estar en el gobierno aún dañando a tu gente? Porque se supone que quiere ser presidente, tendrá una ideología u otra, pero quiere hacerle bien a su pueblo. Ha empobrecido su país. La gente se ha ido de Venezuela y no la está pasando bien. No puede estar alguien tan enceguecido por el poder, y por eso me parece que la comunidad internacional tiene que ser firme. Y por suerte, algunos países lo dijeron al principio, otros que son un poquito más importantes, por decir de alguna manera, están arrimándose. Organismos internacionales que fueron convocados a controlar las elecciones están diciendo que no fue. Bueno, yo creo que la presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia. Muy bien. Así hablaba el presidente de la República. Vamos a leer algunos mensajes de la gente, Bambi. ¿Cómo que no? El 375 dice: Maduro dictador, ya no tiene sentido pedirle que demuestre nada. Dice Maeso: corrupción tienen todos, pero tu partido actúan rápido y perdonan rápido también. Después dice: Cerro más Playa, para mí es Playa del Cerro. 375. Los fumadores somos perseguidos, pero los borrachos manejan, dirigen, opinan. Raro, ¿no? Saludos cordiales. Marcelo desde Solimar. Que Maeso se dé una vuelta por el Pinar Norte y aledaños, que ahí hay economía real. Bueno. Dice el 133. Y él vive ahí, prácticamente. Bueno, tiene razón. Dice que hay lugares donde están mal, obviamente. En el norte no. Es así. Ahora lo rápido, no sé a qué se refiere. No sé si se refiere a placeres, que ya están en una lista. En lo rápido. Capaz que es eso. Maeso dijo que las ellos. horas extras de Artigas son $35.000. ¿Y qué dice ahora? Que afirma el Tribunal de lo Contencioso que son 52 millones. 52 millones, ¿lo qué? Dice el 023. Las horas extras, 1 millón y pico. ¿1 millón y pico? En vez de las 8 son 1 millón. Lo que no puede entender ese televidente, hay muchas como mucha cifras gente, ahí. Eso no queda claro. Exactamente, no queda claro. Y lo que no entiende la gente es que yo no voy a aplaudir a placeres como los placeres, no voy a hacerles caravana a los enjuiciados y condenados. Eso es lo que no entiende la gente. La corrupción, esté donde esté. Y si esto es corrupción, hay que enjuiciarlos como les pasó, y además están devolviendo más de la plata que se llevaron. Eso es lo que a mí más me preocupa del lado del Estado. Hay que ver si los que aplauden procesado,
son del partido que vos me criticás, no del mío. Y eso cuando dijeron demoran. ¿Demora a quién? En perdonar. ¿En perdonar a quién? ¿A quién? ¿A quién demoraron en perdonar? Porque alguien puede... ¿Saben a quién yo me imagino que pueden hablar? De Carlos Moreira. Y eso es muy injusto. Lo de Moreira es como el ejemplo de Placeres si la gente lo llegara a votar. No se es presenta igual. y la gente lo no vota. es lo mismo. No es lo mismo. A ver, porque ¿por qué no? nunca fue condenado. Tenés razón. No es menor. El intendente. No y es eso menor. es básico. Él no fue 3 condenado. veces fue desarchivado y archivado. Le hicieron Sí, una señor. cama y eso fue muy injusto. Sí, señor, no es o menor sea, totalmente no. Entonces no existió uno solo. Fue investigado, está bien, pero es cierto que no, la justicia no lo halló responsable. Pero es que no lo halló y de después los ninguna manera. colonienses lo votaron. Capaz que lo De que está ahí pensando la gente mi es símil qué era pasa- de que si a No, no. Placeres lo A ver. votan, No, la no. gente Habrá elige. que pensar qué pasa si Valentino Santos se vuelve a presentar, porque para las elecciones de la Con Intendencia... el Partido Nacional parece que No, ya no puede, por el Partido Nacional no. Ya no Pero se va a puede, volver a no, presentar no, igual, el ¿o no? efecto No, el placer es Partido solo en tu Nacional partido. no lo No, permite. Por el no le Partido permite. Nacional no, pero sin lista no. Y bueno, si lista es lista. Bueno, hay que ver la gente que vota. si ¿Bajo vota qué o no. Bueno, pero eso es un problema de Artigas. ¿Vas a Bueno, vivir a estamos- Artigas vos? Estamos viendo también el tema de la ¿Te vas a ir a ética, vivir a si- Artigas? Estamos viendo si importa también el tema de la ¿Y ética. si a alguien le importa para importa la quién? corrupción. Por si mí, a alguien le si va- importa te la- digo Daniela, cosas. pero en ese caso el partido actuó bien. Se la expulsó y se les prohibió a los tres, a Rodolfo Caram, Pablo Por Caram y eso, no sé a Valentino quién Santos. perdonan rápido, dijo el ¿Saben otra qué? persona. Tengo que... Mirá lo que me llevó. Mirá lo que- qué Y además lindo. está calentito. Oh, no me digas. Es para disfrutar. ¿Lo puedo Una abrir? bacon cheddar McMelt. Llegó a Mirá. McDonald's con mucho gusto. Muchísimo cheddar. Una nueva hamburguesa que combina 2 variedades de queso cheddar McMelt. en feta y fundido. El sabor inigualable del bacon crujiente, la carne más jugosa, cebolla grillada. Todo en nuestro delicioso pan brioche. Mirá. No te achiques y probala que está de rechupete. No. Así nomás te lo digo. El cheddar desborda. McMelt. Desborda. Sí, señor. Le entro en una pausa, pero en una tanda, si no queda feo. No, queda feo. Exactamente. Muy bien, en esta casa, como sabes, confiamos en el Banco de República. En el Banco República alentamos a la Celeste desde siempre. Pero che, me cambiaron todo el equipo. ¿Y el Mendigo está? Tranquilo, acá estoy llegando, La pasión siempre estuvo, pero los hinchas de ahora tenemos nuestra recompensa. La tarjeta Pro Recompensa Mastercard Crédito y la nueva Recompensa Mastercard Débito. Pedilas por WhatsApp al 21996 o por eBrow y usalas para todo. Banco República, sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Sí, a ver, tiene mucho sabor porque ya sé que sí, pero supongamos que digas le está faltando algo a esa McMelt. Una salsa, Sabor, una pero- salsa dos pero no le anclas. falta nada. No le Esta falta, McMelt viene pero completa. pero si te gusta así con una salsa dos, sí, un goloso como Bambino, le pones una salsa dos anclas. Hoy nos acompañan las salsas Dos Anclas, que también pueden acompañar a todas tus comidas. César, alioli, ranch, mostaza miel, cheddar, chimichurri y más. Porque Dos Anclas tiene 11 sabores para todo lo que imagines. Tiene razón Diego, yo uso la salsa César. Sí, sí. Yo también, ¿eh? Yo soy la tocaya. Y cuando todo está Caribe con K, ¿qué tienes que hacer? Darte una vuelta por el macro. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Y ahora en septiembre, Bambi, el amigo Alberto Silva Sí. se va con la banda viajera, ¿eh? Sí, señor. Está todo pronto para esperar a la banda viajera de Mariando. Informes al 097-381-870, ventas@siur.com.uy. Pero si querés tener más información, mirá el video que tienen pronto nuestros queridos amigos de Siur. Ruta del vino en salida grupal acompañada desde Montevideo. Visitaremos bodegas en Portugal, Francia y España. Cata de vinos en Casa de Loibos en Portugal y crucero por el río Douro, la mejor forma de descubrir el valle y sus ancestrales viñedos en terrazas. Bodega Emina Ribera, a la ribera del río Douro, una de las mejores bodegas de la región. Tendremos cata de vinos y comida en la hermosa villa medieval de Peñafiel. En España, tendremos cata de vinos en bodegas Muga, en Aro, la capital del vino. Y en Francia, visitaremos la bodega Chateau Le Carme Aubryon y recorreremos la campiña francesa, aprendiendo sobre los sistemas de producción y degustando sus vinos.
Escribinos para más información y viaja con nosotros. Muy bien, y un día volvió a los estudios de Buscadores, tiene presentación propia el doctor Isaac Hachter. Presenta Clínica Hachter. Muy bien, y acá tenemos la columna de la columna. La columna de la columna. Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gusto y ¿Cómo un anda? placer reencontrarme con todos ustedes, pero yo creo que de acá soy el más viejo de haber empezado en Buscadores. El más antiguo en el programa. Yo soy un poquito más. Está con Antonio ahí. Creo. Un año después que empezó, arranqué yo. Yo te voy a decir cuando empecé Capaz que yo. está de primer año. Yo empecé, no sé si en agosto o en septiembre, estamos cumpliendo, digamos, la preprimavera, primavera, octubre, del 2005. Bueno, el año no sé, yo hace 22 años. Y yo 23. No, bueno, puede ser. Bueno, estamos ahí, o sea, somos veteranos en esto, claro. Somos históricos. Y yo le decía acá, fuera de cámara, y nosotros siempre mandamos la columna y es lindo también porque es mucho más cómodo, porque hoy todo se manda por internet, te graban, te mandan, y de hecho ni siquiera tienen los chicos, porque tengo un sistema con un celular 4 bien hecho, bien editado por gente que trabaja, ha trabajado en esto, pero me dicen, ¿y por qué no vuelve? Digo, ¿y por qué no vuelvo? Claro. No, ¿y por qué? Y aparte a mí me gusta la comunicación. Claro, no es lo mismo. Y no es lo mismo, se arma esto, se arma una pregunta, el backstage es muy interesante, el backstage es algo hasta prohibitivo para pasar. Sí. No hay chance. Sí. Por suerte las cosas que escuché en un por minuto. Por suerte no se ve lo que hablamos en las tandas cuando están los tapes al aire. No saben lo que tengo que hacer acá para que esto funcione. Programa. Así que bueno, no sé, y es un gusto estar, la verdad, con todos. A Bambino también lo conozco. Sí, yo digo, señor. Bambino, no te cortes el pelo, una vez se cortó el pelo, no, que no sé qué. Así da gusto, ¿no? Cada uno tiene su estilo, Bambino da gusto así. Muy bien. Y Antonio, Muy que bien. también. No, hoy me acá corté la justo el gente, pelo, pero bueno. Los conozco así. Bueno, doctor, ¿por dónde vamos? Primero, por supuesto, si me quieren hacer preguntas, interrumpen cuando quieren. Como no está Sergio, les tengo que avisar. Cuando está Sergio, no tengo problema, él interrumpe. Ahí, como no, interrumpan cuando quieran. No, mira, justo los otros días me invitaron a otro canal en una más que una nota, fue una entrevista de varias gente, porque uno de los panelistas, no voy a dar el nombre, pero salió en un medio de comunicación, había estado un mes internado en cama por problema de columna, había quedado, y me hicieron una entrevista, 31 minutos, imagínate, 31 minutos, se habrá generado audiencia eso. ¿Por qué? Porque pasan los años y la gente no tiene tanta idea, no tiene por qué tenerla, o se renueva la gente. ¿Por qué se sufre tanto la espalda? En este caso concreto, ¿por qué traje esta columna? Porque una persona X, como puede ser otros, como hay miles, en un momento del día se tuvo que tirar al piso paralizado. Eso es lo que yo llamo un bloqueo de columna, que no es el bloqueo terapéutico. El bloqueo terapéutico es otra cosa que podremos hablar. El bloqueo terapéutico es cuando el anestesista te lleva a la sala y bajo pantalla te pincha para sacar. Entonces traje esta columna hoy, ahí está. Traje esta porque es lo que más o menos le pasó a este famoso de la televisión, por lo cual me entrevistaron a mí en otro canal. ¿Estamos hablando de un periodista que tuvo un accidente? No es que tuvo accidente, okay. Otro que estuvo un... Pensé que era Daro Neubuehler. No, ese también, no importa. De otro canal, igual salió en la nota, está en YouTube, ¿no? Con Mariano. Mariano, Canal 4. Mariano Pagliari. Sí, en el programa de Luis. Sí, está en algo contigo. Nosotros siempre nos cruzábamos con Luis, con Mandás, con Mariano, con todo. Bueno, un día me llaman se armó todo, ellos tienen también una gente así, todo el mundo preguntando y estaban como locos, y él estuvo un mes en la cama. Sí, como postrado. Pero le pasa a mucha gente. Le pasa a mucha gente. En determinado momento vos agarrás esta computadora, la vas a poner acá y quedaste bloqueado. Porque aparte, ya aprovecho en este ping-pong, uno de los movimientos que jamás uno debería hacer es agarrar algo con los brazos extendidos y girás sobre la base de la columna. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, esto ya es un problema, porque estás alejando el objeto del centro. ¿El movimiento correcto cuál sería, doctor?
Bien. Y si querés, Mirá, bueno. Como un arquero, la traes contra el pecho. No, esto jamás. Bien. Si fuera una botella, lo que sea. Sí, sí, sí. Y están los niños, los bebés, los hijos, los nietos, a cada rato andan haciendo eso. Entonces, el porcentaje que te dé esa parálisis, pseudoparálisis, yo le llamo bloqueo, pero a veces si hablo bloqueo se confunde con el bloqueo terapéutico. Sí. Quedás bloqueado. Quedás, el dolor, la impotencia. Paralizado. Es como que quedás paralizado con las piernas. Y si no conoces el tema, te asustás mucho. Te asustás. Fue lo que le pasó a este muchacho que estuvo un mes, le hicieron bloqueo, lo confesó él, o sea, yo no hago más que repetir. Entonces digo, voy a ir con este caso, con esta misma columna, porque acá lo que estamos viendo, el director, esto rojo, ¿ves? Acá estamos viendo la columna. ¿Por qué se sufre tanto la columna? Sería el título de la charla. Se sufre tanto la columna porque entre otras, de la espalda, porque entre otras cosas hay vértebras, hay discos, hay raíces. ¿Ven esto amarillo que está acá? Esto amarillo, estamos viendo la columna de perfil. La parte baja como podría ser la alta, eso no importa, la parte baja la columna. Entonces, por estos agujeros de acá, viste que salen, en amarillo salen por unos agujeros, ¿se ve ahí? Sí. Esos agujeros se llaman los neuroforámenes, salen las raíces raquídeas. Y la columna, a ver si el director me toma la... Ahí está. Ahí esto sigue para arriba y ahí adentro está la médula. O sea, a ver, tenemos el cráneo protege al cerebro. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Debajo del cerebro hay un cordón nervioso, todo hasta abajo, digamos, hasta casi abajo, que es la médula. Pegada, sale del cerebro. Y de las vértebras salen, estamos viendo perfil, las raíces raquídeas. Hay raíces raquídeas todo lo largo de la columna. ¿Está? Todo lo largo de la columna hay pares de raíces raquídeas, a los dos lados, por supuesto, ¿no? Ahí la estamos viendo de frente. Ahí estamos. Lo más marfil sería la vértebra y más caucho sería el disco. ¿Está? Se ve, se entiende, ¿no? Sí. Vértebra, disco, vértebra, disco. Y estos discos, el más caucho, digamos, color más caucho, estos discos se gastan. ¿No? Pero en el caso. Entonces, ¿por qué se sufre tanto? Porque a medida que pasan los años, estos discos se van gastando. Te vas poniendo más durito, ¿viste? Porque los discos, porque toda esta flexibilidad que tenemos del cuerpo, en parte está debido por los discos, porque si fuera solo las vértebras sería un tubo, estaríamos rígidos, no teníamos la movilidad que tenemos para cabecear, por ejemplo, y hacer un gol, ¿no? Entonces cuando se desgasta, hay chances de que el material discal salga para afuera. Si el material discal sale para afuera, se forma una protrusión, una hernia. La diferencia entre protrusión o hernia es el grado herniario. Porque muchos, no, yo tengo una protrusión. En realidad sale la protrusión, sale este disco. Esto ya es patológico, no tiene por qué salir. Se sobreentiende que tiene que estar todo así, ¿no? Claro. Acá hay un bulto, porque acá capaz que sea el rojo, pero hay un bulto. No solamente es porque salió, sino el color es arbitrario. Claro. Lo puse para que la televisión se vea que salió mal. Esto que sale es patológico, no tiene por qué salir. Pero mucho seguramente que a vos te pasó, o a vos, o a familiares que conocen. A mí me estiraron en un momento, porque hay una mecánica que te estiran. Sí, hay tratamientos, hay varios. Hay varios. Los demás, con la mecánica que estira, que es una opción, después les voy a explicar todos los temas. Pero ahora como me están haciendo un poco señas para ir terminando, simplemente decir que las posibilidades por las cuales una persona sufre de la espalda son múltiples, musculares, vertebrales, raquídeas, ligamentarias. Entonces, y a medida que pasan los años, todo esto se va desgastando. Y todo esto, cuando se desgasta, está en contacto con raíces, con cables eléctricos. Es como un cable pelado. Y lo que hay que hacer es consultar.
No, eso ni que hablar. Después las terapias, como le pasó a él, la mecánica, hay varias que habría que analizar. Claro. Pero bueno, era esto. Dice que de tanto estirar, cuando quedan más. Siempre y cuando en el estiramiento no sea más complicado. Si hay una gran contractura paravertebral, estás en un problema. Claro. Tendrías que calentar bien el músculo, tendrías que no es fácil, porque cuando hay una gran contractura que también. Porque yo estoy hablando de la columna, pero la columna viene dentro de un ser humano. Claro. Si el ser humano, por ejemplo, y termino con esto porque ya me hicieron señas, está estresado, ¿ah? Porque bueno, no es que venís, me dejás la columna y te vas a tu casa y reparámela, la vengo a buscar mañana. Vos venís con la columna. Ya rompió la columna. Pero mirá cómo la arreglo. Volvió al pero mirá cómo, para mostrar cómo la arreglo. Para mostrar cómo la arreglo. Pero si vos, el ser humano, es complejo, lo vamos a charlar en la próxima. Vamos a ver las vías de comunicación para dar con el doctor Hachter. 2712-3131 es el teléfono. clinicahachter.com.uy la web. Ahí vemos de nuevo el teléfono. Gracias, doctor. No, gracias a usted por recibirme una vez más. A las órdenes. Hay una presenta. Presentó Clínica Hachter. Los candidatos, vamos con un tape también de los colegas de Canal 5, los candidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y del Frente Amplio, Yamandú Orsi, coincidieron en que el próximo gobierno debe continuar con las tareas necesarias para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos. Hubo un compromiso del presidente de la calle Pou y nuestro como candidato del Partido Nacional, y lo tenemos que decir bien claro para adelante, en hacer todo aquello que sea necesario para colaborar en encontrar los restos de los desaparecidos. Acá no nos tiembla la voz ni el pulso en esto. Lo dijo la calle Pou y lo hizo. Cuando se encontraron, bueno, se avisó a los familiares. Es más, este gobierno ha tenido no solo la actitud, sino la transparencia en dar la información. Por primera vez se liberaron y se le dio a los familiares de detenidos desaparecidos los archivos de la dictadura, que el Frente Amplio no sé por qué los había negado. Así que con ese sentido, en ese rumbo, nosotros vamos a seguir. Por su parte, el candidato del Frente Amplio dijo que es necesario profundizar las investigaciones acerca del destino de los detenidos desaparecidos, pero reconoció lo realizado por el actual gobierno. Escuché al nuevo ministro de Defensa cuando asumió que él iba a seguir con la idea de coordinar con la Intendencia de Canelones, de coordinar desde el Ministerio de Defensa para seguir haciendo la búsqueda, para seguir trabajando en el Batallón 14, cosa que este gobierno ha hecho y que yo lo reconozco. De eso estamos hablando y creo que a eso nos deberíamos enfocar para seguir trabajando como se está haciendo y ojalá podamos tener más resultados todavía. ¿Qué más se puede hacer? Hay que seguir buscando y buscando. No hay que parar en esto y por supuesto tratar de conseguir más información en la medida de lo posible. Muy bien, así hablaban ambos presidenciables. Y en esto me parece que también a veces cuando se hace gárgaras de política de Estado, también lo decíamos respecto a la política antitabaco. Creo que respecto a la política de derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos, desde el gobierno de Jorge Valle para acá, no antes, desde el gobierno de Jorge Valle en el 2000 para acá, es decir, todo lo que va de este siglo, ha habido continuidad en la búsqueda de desaparecidos. Algo que no me animo a decir que haya sido así en los gobiernos, en los dos gobiernos de Sanguinetti y en el de la calle Herrera. Es lógico eso. Pero es entendible. Bueno, imagínate vos que da para largo. Pero hubo mentiras también en el gobierno. Pero desde el 2000 para acá se ha mantenido y es buena cosa. Acá Checho, hay una política de Estado clara. Checho, yo te voy a recordar porque te digo que es lógico. No es lo que más nos gustaría, pero es lógico. El ministro de Defensa, cuando volvió a la democracia, era Medina. Sí. Era o sea, en el primer año de Sanguinetti es más entendible. En los otros dos, bueno, es decir, el de la calle Herrera y el segundo de Sanguinetti, tengo mis dudas. Sí, bueno. No, y hubo mentiras, pero mentiras y tengo una explícitas excelente también. relación con Eso es ambos, muy difícil. pero no es simple la política y esas cosas que se manejan y bueno, está. Pero yo lo que quería era profundizar porque a mí me parece tal disparate, pero tal disparate, no que el candidato de Frente Amplio
no quiera ir, o está mandatado, indudablemente, mandatado por su comando, por la mesa, por yo que sé quién, de no ir a una mesa de exposición. Yo no estoy hablando de debate, estoy hablando de exposición. Que no vaya. Y el disparate para mí es la argumentación. Porque si vos me dijeras que van a debatir, te diría, bueno, no, ahí sí, como hacemos acá inclusive. Te van a debatir, che, bueno, cosa que a mí, la verdad, que te digo más, me provoca, me divierte, ojalá tuvieran todo, cosa que no es así, pero vengan, porque cuando vos tenés argumentaciones firmes, lo que querés es exponerlas. ¿Y por qué digo ridículo? Primero porque es una exposición, no vas a debatir. Y el Partido Colorado con el Partido Nacional, con el Partido Independiente y con Cabildo Abierto, tienen diferencias importantes programáticas. Te voy a decir una básica. El Partido Nacional va a pretender la desmonopolización de ANCAP. El Partido Colorado no, el Partido Independiente no. Y así puedo sumarte. El problema está, ¿saben en qué está desde mi punto de vista? Y abro y ya lo dejo. El contenido programático. Si a mí me pregunta, yo acá le pregunté a Pereira, el presidente del Frente Amplio, y no le gustó que le hiciera preguntas de programa. ¿Por qué? Porque no tienen idea. No son sólidos en lo que van a hacer. Hay incertidumbre en el punto que me digas. Si alguien leyó el programa del Frente Amplio, que me imagino que va a ser el mismo, porque ahora se están presentando los programas de gobierno de todos los partidos políticos. Ahora en agosto van a salir todos. El del Partido Independiente ya fue, el del Partido Nacional creo que es el 8 de agosto, y el de Cabildo Abierto no sé, pero el de Ojeda va a ser ahora en agosto también. Cada uno tiene su perfil. Entonces, en una exposición donde yo no voy a discutir con el otro, no se puede entender que no le permitan estar en un lugar de exposición. Si me dijeras debate, sí. Y la razón principal es que no hay contenido. Porque cuando hay contenido, vos querés defender tu contenido. Vos querés transmitirlo. No debatiendo, porque no es debate. Esa es mi opinión. Pero bueno, ustedes dirán al respecto o justificarán eso. Daniela, rapidito antes de ir a Tomás. No, me parece muy inteligente la posición del Frente Amplio, porque en realidad ya sea una exposición, ya sea un debate que sería peor, me parece la condición, uno no puede estar proponiendo todo un plan de gobierno y teniendo 4 oposiciones, que en definitiva es lo mismo, más allá de los grados bueno, para mí los grados de diferencia que haya van a estar gobernando los mismos, van a estar unidos, porque la única estrategia, el único fin que los une es que el Frente Amplio no vuelva a ganar el gobierno. Pero será repetir, Daniela, si vos decís que es el mismo, será repetir que cada uno diga. Bueno, y después dice el del Frente Amplio. ¿Y cuál es la es aburrido para la gente que lo ve, es aburrido para la gente que lo escucha, es aburrido para el que está ahí esperando, el único de la oposición que está esperando que todos digan lo mismo. Pero saquémoslo de aburrido. Hablemos sobre si es justo o no es justo. Porque Orsi dice, no me parece justo. Por eso me parece inteligente esa posición, estoy diciendo, me parece inteligente. No, pero yo te pregunto si es justo o no es justo. Me parece que es inteligentísimo la posición del Frente Amplio. No me contestás si es justo o no es justo. Y pero que capaz que 4 debaten con... No debate, no, exposiciones, pero, no es debate. Lo que pasa me están preguntando una pregunta que era blanco y negro. Estoy diciendo, para mí me parece muy inteligente la posición del Frente Amplio en decir, no vamos a hacer un debate de 4 contra 1, debate o de 5 contra 1, o no vamos a hacer una exposición de 4 contra 1. Pero no es 4 contra 1. Cuando hay una exposición, yo quiero entender, porque esto es indefendible desde mi punto de vista, y yo quiero entender a alguien, capaz que Daniela me convence. Es lo mismo. Cuando hay una exposición, no hay un debate ni hay una controversia. Más, las reuniones son, y las que eliminaron, son para escuchar más que nada a la gente, y de esas no van a estar. O sea, es infantil. Pero yo quiero Yo creo que Orsi tendría que hablar. No creo. Obvio. Yo creo tendría que ir, tendría que hablar. Frente a partidos independientes, todos, que no están en una coalición de gobierno, sí, claro que tienen que ir todos. Pero están en una coalición de gobierno donde tienen todos un único objetivo. Donde van ¿Cómo un único objetivo si son 4 programas diferentes? Ganarle al Frente Amplio. Pero Daniela, por eso se unieron, por eso pero coalición. No es cierto eso. Pero la coalición, ¿cuál es la razón de ser de la coalición? Pero no, ¿qué coalición se hizo? Pero yo te voy a decir, ¿querés que te diga una cosa? Es la misión que tiene la coalición. Tan la argumentación, o sea, yo quería que alguien me convenciera, pero cada vez pero peor, no me convence. Vamos a intercambiar ideas. Pero tan es que te voy a decir algo. El candidato Ojeda tiene expectativas, y no lo sé, de ser él
el que vaya a ganar en esto por problemas. Vamos a hacer esto. Entonces, hasta ese aspecto. Como acá hay empate, vamos a desempatar con el superhéroe de la noticia internacional, que es Tomás Friedman. Tomás, porque además a él le gusta que le digan Tomás. Tomás, ¿qué pensás? Claro, a él le dicen Tomás y después habla. ¿Qué pensás a propósito de esta suerte de discusión que tienen Antonio y Daniela? ¿Está bien que Orsi diga no? Porque ya son 4 de la oposición, ¿qué voy a ir? ¿Son 4 contra 1? ¿U Orsi debería estar presente? Porque, como dice Antonio, a no exposiciones y no no debates. es un debate, sino exposiciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Checho, colegas panelistas, televidentes? Miren, 3 puntos sobre este tema. Primero, hace una semana la campaña electoral uruguaya es sobre si Orsi va o no va. Si está presente o no está presente en un acto donde están los otros candidatos. No cansen a la gente con estas cosas. No le interesa a la gente si Orsi fue o no fue a tal acto. La gente está esperando a 3 meses de las elecciones qué va a hacer cada candidato con el futuro del país, con la seguridad, con la educación. Si va o no va Orsi, no es el tema de campaña, pero todos están preocupados por eso. Segundo, el Frente Amplio, que es un partido importante en Uruguay, decidió como estrategia que su candidato no vaya a ningún acto donde se realicen exposiciones sobre los programas si están todos los candidatos de la coalición, porque la coalición de gobierno tiene un solo programa y él tiene el programa del Frente Amplio. O sea, pero además es una decisión estratégica de campaña política. No es para decir está bien o está mal. Es una decisión estratégica. Vamos a ver qué resultado le da. Pero lo más importante que yo les digo, seguimos sin tener contenido en la campaña de los temas. Hay un tema de inseguridad en la gente, en los barrios. Miren, en este último mes, en 20 barrios de Montevideo y 10 barrios del interior, salió la gente a la calle a decir no podemos vivir más. No podemos salir a la calle. Andan a los balazos. En el centro, en el Cordón, en La Unión, en Marconi, en Nuevo Berlín, en Maldonado, en Paysandú y Salto. La gente quiere escuchar propuestas. Si esto que hizo Orsi, ¿qué es? Es una estrategia de campaña. Hasta ahora le dio resultado, todos hablan de eso. En vez de decir, miren, no me gusta del Frente Amplio esto del programa, nosotros tenemos una propuesta diferente, decimos, Orsi va, Orsi no va, Cose va, Cose no va, Orsi va a debatir, no va a debatir. También es una decisión del candidato. Yo escuché que es muy factible que la gente del Frente Amplio no vaya a ningún debate, ni 1 contra 1 tampoco, porque lo considera una estrategia de campaña. El Frente Amplio dice, nosotros no tenemos nada que debatir. Nosotros tenemos un programa de gobierno, queremos que la gente vote ese programa de gobierno. No tengo que debatir nada. Son estrategias de campaña. Si me preguntan si estoy de acuerdo o no de acuerdo, ¿qué me parece? No sé exactamente qué me parece. Es una estrategia clara de campaña que hoy dio resultado. Hace una semana, Álvaro Delgado, Javier García, Ojeda, Mieres, hablan solamente de ese tema. No vino Orsi hoy. ¿Por qué no vino? Le dejaron la silla vacía en una reunión con las cámaras industriales de turismo del país. Es una falta de respeto. Hay que tener un poco de cuidado con las campañas políticas. Esto no es una campaña 1 contra 1. En realidad, de hablar contra el adversario, hay que hablarle al Uruguay. Esto no es una guerra permanente contra el otro. Me levanto y hablo del otro. No es lo que espera la gente. Miren, hay que tener mucho cuidado. Miren que la gente se cansa, se fatiga. La gente dice, esta gente no tiene empatía, no entiende nada. Hoy fui a un hospital, me decían, oye, Maldonado, estuve esperando 3 horas para que me atiendan. Fui a un hospital en Paysandú, no había medicamentos. Hay problemas graves con el tema de la seguridad. Hay problemas graves con el tema de la residencia de ancianos. El 80% no están habilitadas en el país, no tienen permiso de bomberos. Perdón, Tomás, una pregunta. Si el candidato no va, ¿cómo podés saber qué es lo que opina el Frente Amplio de todos esos temas que acabás de hablar? Si la gente, vos decís que le entienden los temas, minga, no lee los programas. Como la gente no lee los programas, lo que tienen que hacer es escuchar a los candidatos. O sea, le está negando a las personas
decir de mi parte, el tema de los medicamentos lo voy a arreglar de esta manera, el tema de esto lo voy a arreglar de otro, porque en el programa de Frente Amplio eso no existe. Yo no sé si vos lo leíste, yo sí, y lo leí 2 veces. Y lo único que dice es que va a aumentar impuestos, o sea, cosas como trascendentes, y que va a armar un fondes como lo que perdimos el año pasado. Dice, veremos qué vamos a hacer, vamos a profundizar en esto, no dice nada. Y no solo no dice nada del programa, sino que además no vas a ir a hablarlo. ¿Y cómo se entera la gente de todo eso que vos decís que la gente quiere saber? Te pregunto. Te lo voy a decir. El Frente Amplio va a iniciar la semana próxima una gira por todo el país con sus 2 candidatos para explicarle a la gente cuáles son sus temas, cuáles son sus prioridades y cómo va a solucionar los problemas. Mirá, Antonio, yo entiendo tu posición. No es en la Unión de Exportadores ni en la Cámara de Industria a través de esos encuentros que la gente se entera de cuál es el programa del Frente Amplio. Tomás. Ahí se enteran los empresarios. Tomás. Ahí se enteran, pero no se entera la ciudadanía. Masivamente no. Perdona que te interrumpa, pero tenemos poco tiempo. Así que en 2 minutos te pediría que me digas cuál es el tema más importante a nivel internacional. Bueno, el tema más importante a nivel internacional hoy fue sorpresivamente, ustedes saben, se liberaron 26 presos en el mayor canje entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Turquía anuncia haber coordinado el intercambio de personas de Estados Unidos, Alemania, Eslovenia, Noruega, Polonia, Rusia y Bielorrusia. Entre los liberados, Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, y el periodista español Pablo González. Una cosa que apareció así en forma sorpresiva. Y lo otro, miren, Lula, Petra, ¿cómo se llama? Petro y López Obrador, estos 3 presidentes están hablando hoy con Maduro. Le dicen a Maduro lo siguiente: o verificás todas las actas y las das a conocer, o te ofrecemos una solución negociada para que renuncies, te vayas al país que quieras con todos tus amigos y que Venezuela entre en una nueva etapa. En eso están trabajando hoy estos 3 presidentes latinoamericanos con Maduro, a ver si logran una solución al tema de Venezuela. Vos habías dicho que tenía un país donde tenía una inversión, ¿verdad? Turquía. ¿Cuál era? Turquía, dijiste la otra vez. Exacto, en Turquía Maduro tiene una residencia que le costó $10 millones y la mayor parte de su fortuna la tiene en Turquía. Él en realidad hoy podría ir a 2 países, claramente. Cuba, pero en Cuba no tiene la plata porque no la mandó para allá porque no hay banco. No es bobo. Así que no. Y Erdogan es su amigo y Erdogan le dijo: acá vení tranquilo, aquí te protegemos, tenés tu casa y tenés todo tu dinero. A China no quiere ir porque los chinos dicen: no, yo nunca te dije que podés venir a China. Y a Rusia no quiere ir. Con Vladimir Putin, allá el frío de Rusia, no. Así que vamos a ver. Está muy fea la situación en Venezuela, represión, 20 muertos, ya hubo un baño de sangre, 200 detenidos que no se saben dónde están y otros 800 detenidos que estaban haciendo manifestaciones en la calle. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, si hay una posibilidad de negociación. Yo veo muy difícil que Maduro quiera negociar y que quiera irse porque los dictadores no quieren irse. Muy bien, gracias Tomás, te mando un abrazo. Mañana estamos allí en el piso en Buscadores con ustedes para despedir la semana. Buenazo, te esperamos por acá. Bambi, hablame de las Polar Food. Sí, señor, cuando es la hora de elegir el mejor acompañamiento para las comidas, yo no lo dudo, sea lo que sea, acompañado de un buen colchón de papas fritas, no tiene comparación. Y si son las papas fritas Polar Food de Conaprole, el acompañamiento es inigualable, son exquisitas y fáciles de hacer, una solución ideal para todas tus comidas. Probalas ya. Ahora en el corte, ¿sabes cómo le doy dentro? ¿Y BM? BM Bazar tiene todo lo que necesitas para tu hogar. También lo encontrás aquí si querés algún suministro para la gastronomía. Te esperamos en nuestro amplio local con atención personalizada, venta por mayor y menor, envíos a todo el interior. Podés comunicarte por todos estos medios. Poné atención. Instagram, @bm.boutique. En Facebook, B-M. 097-579-100, Justicia 2275, donde te esperamos para vivir una nueva experiencia.
Y tenés uno más, pásamelo. Sí, señor. Ahí está, porque te quiero decir que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar a ¿Cómo? Buenos Aires para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo al 2411-2000 por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. Descuentos especiales para socios mutuales. Recordá, consulta informativa sin costo. Llama al 2411-2000 o date una vuelta por Minasi Soriano. Hay novedades, y con esto nos vamos a la tanda, respecto al juicio a Romina Celeste Papazo. Allí vemos a la fiscal Sandra Fleitas y Dani, recién me mostrabas, hay información de último momento a propósito del juicio que estamos viendo, porque la fiscal Fleitas pidió que se amplíen las medidas cautelares, ¿no? Sí, parece que había nuevas denuncias, así que bueno, están en eso recientemente. Muy bien, nos vamos a la tanda, ahí vemos el juicio. Nos vamos a la pausa y ya venimos a cerrar este Buscadores. Aceptamos con honor, somos Buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterios. Instantes finales de este Buscadores de jueves, primer Buscadores del mes de agosto. A ver, Checho, curioseando, ¿quién va hoy a ser curioso? Hoy a las 21. Fabián Fata Delgado, ¿quién no conoce las canciones del Fata? Bueno, vamos a repasar toda su vida, desde que laburaba en una curtiembre hasta el gran productor musical y músico que es hoy. Fabián Fata Delgado, hoy a las 21 horas en BTV con producción de Trimax. Señores, gracias por venir. Gusto. Los esperamos mañana de 14 a 16 en los estudios de MBD Films para hacer en vivo Buscadores. Chau, chau. La vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterios sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias,
buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos.